Ok, ya estamos nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, Congregación Adulán para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Bien, hoy traemos una palabra del Eterno muy poderosa. Como toda la palabra del Eterno, es edificante, es sustancia, es poder y funciona. La palabra funciona, ¿verdad? La palabra es verdadera, la palabra funciona. Nosotros somos los que no funcionamos a veces. Pero la palabra no falla, la palabra es infalible, quiere decir que la palabra no tiene una arista por donde puedan decir no se cumple por esta causa porque no es cierta. No, la palabra siempre es verdadera, ¿verdad? Y nosotros, cuando oramos al Señor, debemos de hacerlo con la palabra del Eterno. Él nos dejó su escritura. Y cuando nosotros estamos orando, usamos la misma escritura de Él, su misma palabra para levantarle oración, para hacerle peticiones, basados en la palabra del Eterno. ¿Por qué les digo todo esto? Porque vamos a ver una enseñanza que se llama, le puse como título, la oración eficaz, la oración que funciona, así se puede poner, la oración eficaz, 2 puntos, la oración que funciona. Entonces, vamos a ver y a conocer esta oración. Obviamente todos queremos que la oración funcione, ¿verdad? Todos queremos que la oración la oiga el Señor y la responda. Ayer vimos un poco acerca de del Salmo, el Salmo 20, donde dice la palabra, el Señor te oiga en el día del conflicto. O sea, el Señor te escuche en el día de la adversidad, ¿verdad? Entonces vimos ayer esa parte de ese salmo, y en una parte al principio dice eso: Yahweh te oiga en el día del conflicto, ¿verdad? Entonces todos queremos que Yahweh nos oiga y queremos que nos responda. Entonces la oración que vamos a ver aquí en la palabra vienen muchas claves, muchos versículos acerca de la oración que oye el Eterno, de la oración que escucha Él, porque ya sabemos que a veces el Señor se tapa los oídos para no oír la oración, se encubre dentro de su nube y es como si se pusiera dentro de un búnker blindado y no se oye nada, no oye ninguna oración de aquellos que no quiere Él escuchar. Las oraciones que Yahweh no quiere escuchar, Él se blinda y Él se pone dentro de su cortina, ¿verdad? De nube espesa donde no pasa nada. Entonces no entran las oraciones. Por eso es que usted ve que a veces está enfermo y está pidiendo y no le responden, le está pidiendo por alguna cosa y no le responden, porque a veces nosotros mismos taponamos, tenemos un tapón, somos vasijas pero tenemos un tapón, no estamos abiertos a recibir lo que el Señor quiere enviarnos. El Señor nos quiere responder, pero hay bloqueos, muchos bloqueos que tenemos en nuestras vidas, y de eso se trata, conocer lo que nos bloquea la oración, lo que nos bloquea el paso de la oración hasta los oídos del Eterno, ¿verdad? ¿Cuál es el impedimento que hay en nuestras vidas para que Yahweh no oiga nuestras oraciones? Nosotros a veces oramos y no responde. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo con nuestras vidas, ¿sí? No es que el Señor no responda, no es que el Señor no quiera respondernos, sino que el Señor no puede responder ni quiere oír oraciones que no vayan de acuerdo a su voluntad. Hay oraciones que le son abominación, dice el Señor. La oración del impío es abominación a Yahweh, pero la oración del justo las oye Yahweh. Vamos a ver ahorita algunos versículos. Entonces, la oración eficaz, la oración que funciona. La oración funciona, hermano. Y hay que agregarle a esta oración algunos ingredientes, algunos principios que vienen aquí en la palabra que debemos de aplicar para que la oración sea escuchada. Gracias a Yahweh que nos ha respondido a veces, ¿verdad? Nos ha respondido. Yo he palpado la respuesta del Señor, la he palpado, ¿me entienden? Ha habido evidencia de la respuesta del Eterno en mi vida, y sé que en algunos de ustedes también, pero a veces hay cosas que están bloqueando eso. Ya vimos que acerca
de que a veces también hay espíritus malignos, ¿verdad? Espíritus opositores, ¿verdad? Oponentes, el diablo, Hasatán y sus demonios que se oponen para que tú recibas la bendición, la respuesta del Eterno. Bueno, ya sabemos que eso es guerra espiritual, podemos vencer, pero a veces estamos haciendo guerra espiritual y a veces estamos atando, estamos haciendo lo que se hace en guerra espiritual y no funciona. Y no funciona por la sencilla razón de que hay cosas en nuestras vidas que no están bien delante del Eterno. Y entonces la oración obviamente no es respondida. No tenemos poder para orar a veces. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no corresponden a lo que el Señor nos dejó, a los requisitos que el Señor nos dejó para tener una vida de oración poderosa, una oración eficaz. ¿Sí? Una oración eficaz, hermanos, es aquello que es la oración que, mira, eficaz significa que produce el efecto deseado, o sea, lo que tú quieres. ¿Sí? Eso es ser eficaz. La palabra eficaz significa que produce el efecto que tú esperas. ¿Sí? Entonces, cuando uno va y ora al Señor, uno quiere que su oración sea eficaz. Que produzca su oración el fruto que está esperando. Los acontecimientos que tú esperas, lo que tú esperas que suceda. Pero muchas veces no sucede. Y entonces ahí es donde tenemos que analizar nuestras vidas también. Y la gente a veces está guerreando y está luchando y está peleando y el diablo lo ato y le prohíbo que venga y esto y lo otro. Está bien hacer guerra espiritual, pero tú te das cuenta que haces guerra y no funciona. Y pasa tiempo y no funciona. ¿Verdad? Un tiempo el diablo resiste, pero ya cuando se alarga tiempo y tiempo y tiempo, entonces quiere decir que hay un bloqueo ahí, pero ya no es porque el enemigo te esté venciendo, es porque tú no tienes poder, es porque tus oraciones no han sido escuchadas en lo alto, es porque hay algo que está bloqueando la oración. Entonces, lo que tenemos que hacer primero pues, es examinarnos, pero aquí traigo unos ingredientes, ¿verdad? Unos principios que vienen en la palabra para que nuestra oración sea eficaz, es decir, para que nuestra oración funcione. Porque todos queremos que nuestra oración funcione, ¿verdad? Entonces, la oración eficaz, la oración que funciona. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 18. Santiago 5, del 14 al 18. Dice así la palabra. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, o sea, en el nombre de Yeshua. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos, la palabra está diciéndonos en el versículo 14, en el libro de Jacob o Santiago, como se le conoce, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Si hay alguien, alguna persona enferma en el pueblo del Señor, ¿verdad? O tiene algún familiar enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los que ya tienen un tiempo, un conocimiento y andan siguiendo al Señor conforme a la palabra del Eterno. Ya tienen un tiempo ahí, ya son miembros que tienen un tiempo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren. ¿Y qué van a hacer? Dice ahí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí están unos pasos a seguir. Dice, oren por él. Van a orar. Cuando están orando por la persona, lo ungen con aceite en el nombre del Señor. En el nombre de Yeshua se ungen a los enfermos para que sanen.
Mire lo que dice la palabra en el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo. La palabra para salvar ahí, salvará significa varias cosas. Sanar, levantar, ¿verdad? Todo esto. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. ¿De dónde lo va a levantar? De la cama, de la enfermedad. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La persona tiene que confesar sus pecados. Miren lo que dice el 16. Confiesen sus ofensas unos a otros. Confiesen sus ofensas unos a otros. Y oren unos por otros. Y la oración dice, y oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. Luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de un justo puede mucho, hermano. En otras palabras, la oración eficaz, la oración funciona. Es la oración que funciona. Por eso está aclarando aquí el Señor, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir con eso de que puede? Que tiene poder. Puede bien de poder. Tiene poder. Y tiene mucho, dice, puede mucho, tiene mucho poder. ¿Para qué? Para sanar al enfermo. Pero ¿de quién sale la oración? De un justo. De una persona que es justa. Por eso aquí dice, la oración del justo puede mucho. Si tú eres justo, si tú eres justa, si andas siguiendo al Señor en justicia y en verdad, entonces tú puedes ir, ¿verdad? Si hay una persona enferma, tienes un familiar enfermo o alguien de la congregación está enfermo, los hermanos, entonces ustedes, que son los ancianos, quiere decir que ya tienen el conocimiento, vamos, de todo esto, ¿sí? Entonces ustedes andan viviendo una vida de justicia, ustedes van a ir con la persona, ¿sí? Que está enferma, dicen, oren por él, ¿verdad? Oren por esta persona ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite. ¿Qué es ungir? Es untar, es embarrar, o es poner aceite sobre la persona. ¿Ok? ¿Por qué aceite? El aceite de oliva se usa como un símbolo, es un símbolo del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. El aceite no es el Ruach HaKodesh, es un símbolo. ¿Sí? ¿Por qué el aceite es un símbolo? Porque el aceite se usa para las ovejas. Por ejemplo, cuando a las ovejas se les pone, cuando tienen heridas, a veces los pastores en Israel le ponen ungüento, aceite de oliva para suavizar esas heridas y sanarlas. Ajá. Entonces, el aceite es un símbolo del Espíritu de Santidad porque trae sanidad, trae tranquilidad. Ajá. Es la presencia. Entonces, dice la palabra que vaya con el enfermo y lo ungen. Lo ungimos con aceite. Miren, a veces los apóstoles no usaban aceite. Ajá. Tal vez en ese momento no traían aceite. ¿Sí? Pero te voy a decir una cosa, un profeta, un apóstol, un siervo que anda en la presencia del Eterno, hermanos, con aceite o sin aceite tiene poder. ¿Por qué? Porque la persona que anda buscando al Eterno, bien metido con el Señor, es un siervo que anda entregado completamente, está lleno de aceite, está recubierto, está ungido. Y él puede dar aceite a otros. ¿Me entienden? Imponiendo manos. Orando nada más con la pura palabra, pueden sanarse los enfermos. Ese es un siervo que está ungido con el óleo de lo alto, con el aceite. ¿Y por qué dice que los ancianos van a llevar el aceite? Porque el aceite es un punto de contacto, es un símbolo de poder, de que está representando la presencia divina de la Shekinah, del Espíritu de Santidad, que es el poder del universo, que es el poder de Elohim viviente, el que creó todas las cosas. ¿Sí? Cuando el Señor creó todo lo que hay, dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu del Señor estaba sobre la faz de la tierra,
El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, es decir, la esencia bendita rodeaba toda la tierra, pero no hacía nada hasta que se soltó la palabra. ¿Sí? Hasta que soltó la palabra. ¿Quién soltó la palabra? ¿Quién es la palabra que se hizo carne? Yeshua, hasta que habló Yeshua. ¿A través de quién? De Yahweh, del Padre. Yeshua está en el Padre. Dice que Él salió del Padre. Entonces cuando habla Yahweh sale la palabra que es Yeshua. Amén. Y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Hubo luz en ese momento. ¿Por qué? Porque se tenía que hablar la palabra, tenía que ser hablada la palabra para que el espíritu que estaba sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, se movía como un ave que revolotea, dice la palabra, un águila que revolotea sobre su nidada, un ave como que está empollando y que, ¿verdad? Y que va a dar a luz algo. Entonces así el espíritu estaba. Cuando se soltó la palabra, cuando Yeshua a través de Yahweh soltó la palabra, ¿ok? El espíritu del Señor obró. El espíritu se mueve por la palabra. El Ruach HaKodesh obra por la palabra. ¿Ah? Entonces cuando tú la hablas con poder, con fe, la palabra va a crear cosas. Mira lo que dice aquí. Dice, ya vimos, si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle, oren por él y únjanle con aceite. Y la oración de fe dice, en el nombre del Señor Yeshua, o sea, lo unges con aceite en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, es Santiago 5, versículos son del 14 al 16. Dice entonces, en el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, ¿qué? Salvará. ¿De qué va a salvar la oración? Va a salvarlo de la enfermedad, aquí en este caso específico, pero te va a salvar de la ruina, te va a salvar de la destrucción de hogares, te va a salvar del fracaso del fracaso de un negocio, te va a salvar. ¿Me entiendes? Aquí específicamente está hablando de qué? De la enfermedad. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que si la persona está enferma por un pecado o pecados que cometió, la persona tiene que arrepentirse. Tiene que confesar esos pecados delante del Eterno, delante de la persona. Aquí dice, confiesen sus ofensas unos a otros, porque muchas veces entre los hermanos se ofenden. ¿Sí? Y guardan rencor ahí, traen ahí. Entonces, la oración que hacen no va a llegar a lo alto, porque la persona que guarda ofensa en su corazón, que guarda rencor, que tiene una deuda aquí, que tiene resentimiento o falta de perdón, nunca le va a ser contestada su oración. El Señor no la va a oír. Por eso es que estamos hablando ahorita, le pusimos como título, la oración eficaz, la oración que funciona. ¿Sí? Esta es una oración eficaz. Por eso, eficaz, ya te lo dije, significa que produce el efecto que tú estás esperando, lo que tú deseas. Entonces, la oración eficaz del justo, dice aquí, puede mucho, ¿verdad? En el versículo 16, al último dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Este era un caso específico de una enfermedad, pero este principio que viene aquí es para todo, en todos los aspectos de tu vida. Si tus finanzas están enfermas, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tienes que hacer primero? Ajustarte, ser justo a la palabra, ajustarte a la palabra, ¿me explico? Hacer justicia, vivir la palabra, no nada más leerla, vivirla. La clave está en vivir la palabra, no en leerla. Cuando tú empiezas a vivir la palabra, entonces el cielo, entiéndase Yahweh y todo su ejército se mueven a tu favor. ¿Sí? Dice, la oración de fe salvará al enfermo. O sea, el primer ingrediente que tiene que tener la persona es fe, hermanos. Lo primero, para hacer una oración eficaz que sea respondida por el Eterno, que sea oída primero y respondida por el Eterno,
La oración que funciona es esta. Primero tiene que tener fe. Porque la persona que no tiene fe no le agrada al Eterno, dice la palabra. ¿Verdad? Ya sabemos que en Hebreos 4:12, anótelo ahí, dice que sin fe es imposible agradar a Elohim. Porque el que se acerca a Él es necesario que cree que existe, que es real y que quiere galardonarte, que quiere recompensarte, que quiere darte buenas dádivas, que quiere darte buenos dones. Esa es la verdad. Amén. Entonces, lo primero para acercarte en una oración al Señor es tener fe, que Él es real, que Él está oyendo tu oración, que tú estás hincado o estés sentado o estés parado o estés como estés, tú vas a soltar la palabra sabiendo realmente y creyendo con una fe real dentro de tu corazón que el Señor está presente. Amén. Que el Señor siempre está contigo. Si tú ya andas viviendo una vida que procuras buscarlo diligentemente al Eterno, que te esfuerzas por agradarlo a Él, entonces tú estás demostrando fe. ¿Sí? Cuando tú empiezas a demostrar fe, ya diste el primer paso para la oración que te va a funcionar. No hay pretexto. El Señor no te va a poner ningún pretexto. No te va a decir, no, es que andas mal, no, es que no estás haciendo esto, no, es que está mal esto. No te va a decir, no te va a poner Yahweh ningún pretexto. Te va a oír la oración y te la va a responder. ¿Sí? Nosotros no queremos que Yahweh ponga una pared para no oír la oración, ¿verdad? No queremos que se encubra en su nube, donde no pasa nada. Lo que Él no quiere que pase, no pasa a sus oídos, no llega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero es fe, agradarle al Eterno. Amén. Lo primero es que hay que agradar a Elohim. ¿Y cómo lo agradamos? Con la fe. Porque muchas veces, hermanos, sí decimos que creemos en Elohim, pero vamos a orar y no vamos con esa fe, con esa fidelidad a su palabra, con creer que verdaderamente Él es un ser real y cercano a nosotros. ¿Me estás entendiendo? No lo cree la gente a veces. Él está aquí, hermano, realmente Él está aquí, hermana. Él está aquí. Y no solo ahí, está en el templo. No en este lugar, en el templo eres tú, en tu corazón, adentro. Él realmente está ahí. Y si tú lo crees realmente con todo tu corazón, entonces ahí vas a agradarle al Señor, porque vas a demostrar fe. Ese es el primer paso para una oración eficaz. Una oración que va a producir el efecto que tú esperas, que va a traer aquello que tú deseas, anhelas. Porque te voy a decir una cosa. Las oraciones que oye Yahweh, Él suelta la bendición. Él está soltando bendición. Él suelta bendición para allá. Él suelta bendición. Él suelta bendición. Él suelta bendición. Él suelta bendición. Él la suelta. Su naturaleza es bendecir. Es bondadoso. No es que Él no quiera dar, es que hay bloqueos. No es que Él no quiera dar, es que hay tapones. Está taponeada la vasija. Yo que soy la vasija, el receptor, estoy taponado. Tengo un tapón, tengo una obstrucción, tengo un bloqueo. Y cuando hay ese bloqueo te desesperas. Y cuando hay ese bloqueo no la ves llegar. Y cuando hay ese bloqueo te quejas. Y cuando hay ese bloqueo dices, ¿hasta cuándo te desesperas? Pero ¿sabes qué? Nunca buscas la razón de por qué no me responde. Y lo más fácil es decir, no, es que no me responde el Señor. Sí, ya sabemos que no te está respondiendo, ya lo sabes, ¿no? Pues ya has visto la evidencia, no te ha respondido. Pero hay que ver cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el tapón que está ahí, que está bloqueando la respuesta del Eterno? Y que está bloqueando también que no oiga nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede, tiene poder, dice. Tiene poder mucho, dice, para bastante. Cuando tú vas y oras con fe con un enfermo, tú a esa persona, para que sea una oración eficaz, a esa persona tú ya no la ves enferma. ¿Estás entendiendo?
Si tú estás enfermo, tú ya no te ves enfermo. Yahweh no te quiere enfermar. Yahweh nunca te va a querer enfermar. Él puede permitir que te enfermen, pero Él no te va a enfermar. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros estamos bloqueando. Hay un bloqueo en nuestras vidas. Hay algo que estorba, hay algo que no permite que nuestra oración suba y hay algo que no permite que la respuesta baje. ¿Entendimos? Entonces, hay cosas, hermanos, que tenemos que analizar en nuestras vidas para ver si realmente nuestra oración está llegando a Yahweh, si la está oyendo o no. Como vimos en el Salmo 20, Yahweh te oiga en el día del conflicto. Pero ¿por qué no me oye? ¿Por qué hay calamidad? ¿Por qué hay adversidad? ¿Por qué no puedo salir de esto? Porque hay cosas que te bloquean. Tú mismo te has puesto bloqueos a veces. Hay demonios que pueden bloquearte las respuestas. Pero cuando estás ore y los demonios y ore y pasan días y pasan meses y pasan años y años y no hay respuesta, entonces no es que sean los demonios, es que haya algo que les está dando derecho al diablo para bloquearnos. ¿Sí? Quiere decir que mi vida no está correcta con el Señor, no está oyendo mi oración. No hay respuesta del Señor. ¿Recuerdan a Daniel? Vino la respuesta. Daniel andaba con un corazón perfecto y aún así el diablo se le puso. Los demonios, los principados. Pero Yahweh mandó la respuesta con el ayuno y la oración. Entonces, cuando andamos bien, podemos ayunar, podemos orar, podemos meternos en guerra espiritual y en un tiempo no muy largo nos va a responder el Señor. ¿Cuánto le tardó a Daniel en responder? 21 días. ¿Sí o no? Fue rápido. Pero ya que te tardes 2, 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 años y no, hay algo ahí. ¿Sí? Entonces hay que corregir, tenemos que corregir eso para que nuestra oración sea oída en lo alto, para que Yahweh nos responda en el día del conflicto, nos oiga. Y aquí lo que estamos viendo en Santiago, dice él que la persona, si es un caso de enfermedad, pues que vayan los ancianos de la iglesia y oren, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál oración de qué? De fe. Todos los hijos del Eterno sabían eso desde el principio, que hay que tener fe. A los que envió de 2 en 2 tenían que tener fe para poder sanar enfermos y echar fuera demonios. Lo primero es fe, creer. ¿Tú crees? Bueno, si tú crees y andas en un camino correcto con el Eterno y aquí estás, obviamente lo andas siguiendo y quieres, procura servirlo, entonces tú tienes fe. Tú has creído en Yeshua, tú has creído en que Él murió por ti, tú has creído en que Él te lavó con su sangre, tú has creído que tienes vida eterna en Él, tú has creído que ha enviado de lo alto el Espíritu. Él lo dijo, yo enviaré mi Espíritu, yo me voy, pero les voy a enviar mi Espíritu, no los voy a dejar solos. ¿Está con ustedes el Espíritu, sí o no? ¿Ustedes son templo del Espíritu de santidad o no? Él mora en ustedes. Entonces, si somos espíritu, si somos templos del Espíritu de santidad, y Él dijo que nos ungió con su Santo Espíritu, y Él dijo que les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo y nada los dañará, ha dicho que todo aquel que cree en mi nombre echará fuera demonios. Por eso aquí dice, unjan al enfermo con aceite, oren por él en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Y la oración de fe, o sea, no nada más es por invocar el nombre y ya. Aparte de invocar el nombre para que la conexión sea poderosa y el efecto sea poderoso en la persona, aparte de la fe, del nombre del Señor, tú tienes que tener fe. Fe real. ¿Ven? Y el único que sabe si tienes fe real o no es el Señor y tú. Yo no, a mí me puedes a lo mejor engañar, pero el Señor no le engañamos. Él mira el corazón, ¿verdad? Él sabe si hay verdaderamente fe ahí. Si verdaderamente nos despojamos de la carnalidad, nos despojamos de la mundanalidad, nos despojamos de todo aquello que no le agrada al Eterno y ponemos nuestra fe y nuestra mirada en Él. Esa es fe. Y no es una fe muy complicada, es una fe sencilla. Yeshua dice esto, Yahweh dice esto, le creo y lo hago. ¿Ok?
Porque si yo no tengo fe, entonces en vano que yo les esté predicando aquí. En vano es que yo crea que voy a resucitar y me voy a ir con el Señor. En vano creo que el Señor resucitó, como dijo Pablo. Entonces sería todo en vano. No, la fe cree a lo que está escrito en la Corán. Y el que cree cumple. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces tiene que ser una fe viva. Amén. Una fe, como le dije hace rato, que no solamente cree en la palabra, sino que la vive la palabra. La vive la palabra. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. ¿Cómo se vive? Aquí dice, si yo ando siguiendo al Señor, aquí dice, orarán por los enfermos y sanarán. Yo voy y oro por los enfermos. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? Le dice el Señor que si quiere arrepentirse. A la persona le dice que si quiere arrepentirse, que si quiere recibir al Señor en su corazón, que si pone la fe en Él, el Señor lo puede sanar, lo puede salvar. Ajá. Y cuando tu fe con la fe de esa persona se unen en el nombre de Yeshua y lo unges, el Señor lo puede levantar. Es poderoso. Lo unges con aceite en el nombre de Yeshua. Lo unges en el nombre de Yeshua, sé sano. Yeshua te sana. En el nombre de Yeshua HaMashiach te declaro sano. Amén. Y eso es real, pero hay que vivirlo. Hay que creerlo. Entonces, lo primero es la fe. Para tener una fe, para tener una oración que funcione. Una oración que sea oída en lo alto y que sea respondida a tu favor. Entonces, es una oración, esta es la oración eficaz, la oración que funciona. El segundo punto, hermanos, tienes fe, pero tienes que tener un deseo. ¿Sí? Lo primero es la fe y después es el deseo. Segundo punto es tener un deseo, hermano. Pero ese deseo, hermano, debe de ir acompañado de humildad. ¿Sí? Porque muchas veces deseamos cosas, pero deseamos cosas para otras situaciones que no convienen. Entonces, tú deseas en tu corazón, tienes deseos. Y Yahweh, al que desea algo, lo oye. Amén. Al que lo está buscando con un corazón sincero y desea algo, lo oye. Yo te lo digo, ya te lo dije por experiencia propia. He deseado cosas, ya te los he contado hasta mínimas, y me las ha dado. Lo que no me ha dado es porque a lo mejor no lo merezco, o a lo mejor ando mal, pero estoy trabajando en eso. ¿Me explico? Yo quiero que sea oída mi oración en lo alto, y que sea una oración que funcione, ¿o no? Una oración eficaz. Entonces, fíjate, hay que tener un deseo en nuestro corazón. Amén. Porque de nada sirve si yo tengo fe pero no deseo. Por ejemplo, yo voy con el enfermo, estamos hablando en este caso de enfermedad, pero se aplica a todas las situaciones. Estamos hablando en este caso de la enfermedad. Entonces yo voy porque deseo que la persona sea sanada, que la persona ya no siga sufriendo, que la persona no esté en esa situación. Amén. Porque tenemos amor, ¿no? Cuando deseamos, debe de ser con un amor sincero. Para eso lo hacemos, deseamos algo bueno, ¿verdad? Entonces, Salmo 10, 17. Salmo 10, 17, vamos a ver cómo Yahweh oye el deseo de las personas que andan caminando con humildad. Humildad es igual a obediencia. Humildad es igual a obediencia. Los humildes oyen la voz y no repelan, oyen la voz del Eterno y no repelan, no se quejan, no contradicen. Los humildes oyen la voz y obedecen. Amén. Salmo 10, ¿ya lo tienes? Versículo 17. Dice la palabra así. 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh.
Amén. Entonces, el deseo de quién oye Yahweh, de los humildes. ¿Y qué es un humilde? Humildad es igual a obediencia. La persona que es humilde es obediente. Va a obedecer lo que Yahweh le está diciendo. Va a obedecer lo que la palabra le indica. No solamente va a leerla, sino que va a vivirla. Amén. ¿Cuántos quieren vivir la palabra? Entonces, dice el Salmo 10:17, Él oye el deseo de los humildes, ¿verdad? El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Aleluya. Entonces, si tú tienes algún deseo en tu corazón, hermano, que es legítimo delante de los ojos del Eterno, que es agradable al Eterno, y tú andas buscándolo, no te quejes, no reniegues y no dudes, porque ¿sabes qué? Como vimos hace rato, es necesario tener fe. La duda y la incredulidad vienen a tambalear la fe. Entonces hay que ser humildes, aceptar la palabra verdadera del Eterno. La palabra es verdad. Entonces, cuando tú aceptas y caminas en la palabra, eres obediente, eres humilde, quiere decir también. Y entonces Él te oye. La oración de los humildes, oíste, oh Yahweh, escuchaste. Entonces lo que queremos es que Él nos escuche y sabemos que va a responder. Porque, hermano, la oración de los impíos le es abominación a Yahweh. Está escrito. ¿Qué es un impío? Es una persona que no es piadosa. ¿Qué quiere decir piadoso? Uno que no quiere ceñirse a la palabra, que no quiere seguir los principios y los mandamientos del Eterno, que no quiere vivir conforme a las normas, conforme a los estatutos, conforme a las reglas, conforme a las leyes, conforme a los propósitos del Eterno. Entonces es una persona impía. Entonces, Él no oye a los que no quieren saber de su palabra, ni vivir su palabra, ni buscar su palabra. Entonces nos conviene seguir su palabra, leerla y hacerla. Esa es una de las claves que hay para tener una oración eficaz, una oración que funcione. Esta es la oración que funciona, la que te estoy diciendo, estos puntos, y te va a funcionar la oración. Entonces, vamos a ver otro punto ahí en lo que estamos viendo, que Él oye a los humildes. Salmo 138. Salmo 138. Y vamos a ver el versículo. Salmo 138, ¿ya lo tienen? Versículo 6. Porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿A quién atiende Yahweh? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Atiende. Él va a atenderte. Cuando tú le oyes, Él te va a atender, no se va a desentender de ti, te va a atender. Él va a escuchar tu voz y Él te va a atender. ¿Qué significa atender? Que te va a responder. Va a atender tu oración, a ver qué quiere mi hijo, qué quiere mi hija. No, pues mira este asunto, papá. Bueno, ok, como eres humilde, no eres soberbio, no eres altivo, no eres arrogante. Entonces, quitando esas cosas, dice que al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. Quiere decir que el altivo está lejos de él, no se puede acercar a pedirle al Padre. Pero uno que anda en humildad llega ante tu trono de gracia a humillarse delante de Él. Dobla sus rodillas delante de Él y le dice al Señor: ¿qué haces ahí? Estoy orando a ti, Señor, estoy de rodillas. No, levántate. Eres mi hijo. ¿Qué quieres? ¿Está entendiendo? Con esto que estoy diciendo no quiere decir que no se ora de rodillas. Se ora de rodillas porque eres el Señor. Estoy hablando en un sentido espiritual. ¿Me entiendes? Para que recibas eso dentro de tu espíritu.
Te estoy dando una revelación para que entiendas que Él te atiende como a un padre a su hijo, que es obediente y es humilde. Si un hijo se te acerca a pedirte, ¿qué no le vas a dar? Si es obediente, si es humilde. Tú no le vas a dar cuando él es soberbio. ¿Para qué? Para que corrija su actitud y aprenda la lección. Porque tú eres un padre malo si tú bendices, si tú le das a un hijo que es malo. ¿Me explico? Porque le estás solapando el pecado, le estás solapando la maldad. Si tú le estás dando a ese hijo y ese hijo no es obediente, ese hijo no quiere saber nada del Señor, estás mal. Quiere decir entonces que tú estás de acuerdo con la maldad. Yahweh no está de acuerdo con lo malo. ¿Me entienden? Y esas cosas entonces bloquean también nuestras peticiones al Eterno. Primera de Pedro 5:5. Vamos a ver otro versículo para que vean. Primera de Pedro 5:5. Ahí está, bueno. Primera de Pedro 5:5. Dice así. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, es decir, humildes. Revístanse de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pregúntate, hermano, hermana, si hay resistencia en tu vida, a lo mejor es porque has sido soberbia, has sido altivo o altiva. Entonces, dice, Elohim resiste a los soberbios, pero ¿qué hace? Da gracia a los humildes. ¿Qué es dar gracia? Que te da el favor. Te da el favor delante de los hombres, te da su favor para levantarte, para prosperarte, para sanarte, para darte vida eterna y vida en abundancia. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres recibir la gracia del Eterno? Hay que ser humilde. Te voy a decir una cosa, la llave, esto lo aprendí de un rabino, la llave de todos los cielos y de todas las puertas para abrir la bendición. Hay muchas puertas y hay muchas llaves. ¿Ok? Tú abres la puerta del baño, tú abres la puerta de aquí de la congregación, tú abres la puerta de tu casa, tú abres la puerta del carro. Hay muchas puertas y hay muchas llaves. Pero sabes que existe llave maestra que te abre cualquier puerta, ¿verdad? Bueno, así es en lo natural, es en lo espiritual. En lo material, en lo espiritual. Así como aquí hay llaves maestras para abrir cualquier tipo de puerta, así en los cielos. Y la que abre cualquier tipo de puerta es esta llave, la humildad. Recuerdan que siempre les he estado hablando de humildad. ¿Por qué? Porque yo también tengo que trabajar en esa área. Humildad. Y si yo me pongo esa vara alta de humildad, yo tengo que vivir una humildad porque tengo que hacer un ejemplo para ustedes. Amén. Porque al altivo Yahweh lo mira de lejos. Está enfermo y el altivo está enfermo y está tirado en la cama y Yahweh está desde aquí, lo está viendo hasta allá. No se acerca a ayudarlo, no se acerca a levantarlo, aunque Yahweh quiere en su corazón levantarlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque la misma soberbia, el altivez, ¿verdad? El orgullo, todo eso hace que Yahweh no se pueda acercar. Es un bloqueo que hay. Y además cuando está orándole ya vimos que Yahweh pone una nube y se cubre delante de él para que no llegue a sus oídos la oración. Pero con estas claves que estamos viendo, la oración que vas a hacer va a ser una oración eficaz y va a funcionar. Porque a veces decimos, ¿por qué no funciona si estoy haciendo esto y aquello? Porque hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón. A veces le echamos la culpa al diablo, estamos guerreando, pero a veces el diablo dice, ¿yo qué? Si la culpa la tienes tú solo te pusiste ese bloqueo, ¿yo qué? El diablo sabe. Si estuviera el diablo, un demonio te dice, si fácil me puedes echar a mí, pues no está escrito, tú mismo sabes que está escrito que en el nombre del que no puedo nombrar, te va a decir, me puedes echar fuera.
delante del Señor y decían, ¿ya vienes a echarnos? Ahora, ¿por qué no se va el demonio de enfermedad? ¿Por qué no se va el demonio de ruina? ¿Por qué no se va el demonio de pleito? ¿Por qué no se va el demonio de contiendas? ¿Por qué no se va el demonio que está en tu vida? A veces, porque uno tiene que poner su parte. Uno tiene que vivir la palabra, obedecerla. Tú sabes, hermano, que todo es, les he hablado acerca de la decisión también, todo es decisión en el ser humano. Nadie puede doblegar nuestra voluntad, ¿me estás entendiendo? A menos que estuvieras loco. Pero la persona que está cuerda mentalmente, a ti ni el diablo ni el Elohim te pueden obligar a hacer lo que no quieres. ¿Estás entendiendo? Y el Elohim no te va a obligar, ni te va a decir, ven las fuerzas a mi reino, híncate y adórame. No. Ni el diablo te puede decir, ven las fuerzas. No, tú decides. Por eso tenemos un poder tremendo. El ser humano tiene un poder tremendo y es la voluntad. La libre voluntad de decidir si quiero estar preso o quiero ser libre. Te estoy dando unas poderosas revelaciones que te van a servir en tu vida, para toda tu vida, para ti, para tu descendencia. Yo decido ser libre o ser esclavo. Yo decido ser feliz o ser infeliz. ¿Está entendiendo? Es una decisión. Tú puedes ser feliz en medio de circunstancias difíciles. Porque tú decides a que esa circunstancia no te va a entristecer ni te va a amargar la vida. ¿Me estás entendiendo? Yo decidí ser feliz, yo decido ser feliz, yo decido ser libre, yo decido ser victorioso. Amén. Entonces el punto número 2 es desear. El deseo de los humildes, Yahweh lo oye y Él responde a ese deseo. Ya hemos visto 2 puntos. Primero fue la fe, hay que tener fe. El segundo punto es tener deseo en nuestro corazón. Mira, en el área material, aquí en tu vida rutinaria, a lo mejor tú deseas tener un negocio, ¿sí? O deseas tener un trabajo para tener dinero, para prosperar. Ese es el anhelo, un anhelo legítimo que puso Yahweh en el corazón de cada ser humano, porque nos creó para estar arriba, no para estar abajo, para ser cabeza y no ser cola. Entonces, ese deseo que tenemos en nuestro corazón es legítimo delante del Señor. Tenemos que tener deseo, pero el deseo debe de ir acompañado de ¿qué? De humildad, que es obediencia a la palabra. Entonces, yo en un trabajo, un negocio quiero ponerlo, pero yo deseo tener ese negocio, ¿ok? Es el anhelo de mi corazón, tenerlo. Lo anhelas con todo tu corazón, amén. Tienes que tener ese deseo, ese anhelo en tu corazón, en cualquier área de tu vida. O quieres ser un profesionista, un joven, quieres ser un profesionista, o cualquier otra área. Entonces tú tienes que tener fe en el Señor y el deseo, ese deseo ferviente, un anhelo verdadero de querer cumplir ese deseo, ese propósito, esa meta. ¿Ok? Estos son principios que si los aplicas, cuando vayas a orar, el Señor te va a dar conforme el deseo de tu corazón. Te va a responder, va a oír tu oración. Bueno, el punto número 3 es otro principio que tenemos que aplicar para que la oración sea una oración que funcione, una oración eficaz, que produzca el efecto esperado. Lo que tú esperas. Tú oras porque esperas recibirlo, que se oiga tu voz y que te responda conforme a lo que tú quieres. ¿Sí o no? Bueno, esa es la oración eficaz. El tercer punto es la intención. ¿Cuál es la intención por la cual oras delante del Eterno? Por la cual tú levantas tu voz a Él. ¿Cuál es la intención? Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice así:
Porque la palabra de Elohim, la palabra de Dios, es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. La palabra no está muerta. La palabra tiene vida. Y cuando tú aplicas esa palabra, es eficaz. Es viva y eficaz. Luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene un poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Mira, cuando nosotros queremos que nuestra oración sea eficaz, que sea una oración respondida, que oiga el Señor en los chamayim, en los cielos, y que responda, que sea una oración que funcione, no una oración que no funcione. Entonces, muy profundo de tu corazón, allá adentro es donde está la intención. Del corazón sale lo bueno y sale lo malo. Hay intenciones buenas y hay intenciones malas, ¿sí o no? Entonces el Señor va a ver la intención del corazón. Recuerden que Yahweh dice, porque el hombre mira el hombre mira lo que está afuera, lo de afuera, pero Yahweh mira el corazón. Entonces Yahweh está mirando el corazón, hermanos, ahí está la clave. Podemos tener fe, podemos tener ese deseo ardiente de que se nos dé, que Yahweh nos oiga y nos responda, pero Yahweh está viendo la intención del corazón. Ahí está la clave. Hay intenciones buenas e intenciones malas. Cuando tú le estás pidiendo que salud porque estás enfermo, hay gente que está enferma, va a una congregación y está ahí porque está pidiendo al Señor que lo sane. El Señor está viendo la intención de su corazón. A veces no sana a la persona y dice, ¿por qué no me sanó? No es cierto, no me sanó. Mire, ¿sabe por qué no sana? Porque la gente ya lleva otra intención. Dice, me voy a sanar, pero ya sanándome, ya no voy a seguir al Señor. El Señor conoce el corazón. Él sabe las intenciones del corazón. En un negocio, voy a poner un negocio, voy a entrar a trabajar. ¿Para qué quiere el trabajo? El Señor está viendo la intención. ¿Para qué quiere el negocio? Está viendo la intención. Después, cuando tenga un negocio, ya no va a querer venir a la congregación. Después, cuando tenga un negocio, se va a hacer altivo o soberbia la persona. Después, cuando empiece a tener dinero, no va a querer ni siquiera ayudar a la obra del Eterno, porque el Señor conoce el corazón, hermano. Entonces, a veces esos son los tapones que hay en nuestras vidas. Cuando nos quiere dar dinero el Señor, Él nos quiere dar abundancia, pero nosotros tenemos ese bloqueo en nuestro corazón: avaricia, codicia, orgullo, soberbia. Entonces dice, si yo le doy a este dinero, al rato se va a creer, ¿verdad? Me va a dejar, se va a ir al mundo y a lo mejor hasta lo van a matar por ahí, va a perder la vida. Pero el Señor quiere dar dinero en abundancia a aquellos. Si tú le pides, Él te lo va a dar, hermano. Yo sé lo que te estoy diciendo, Él te lo va a dar. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz funciona. La oración que sale de un corazón, de una persona que sigue estos pasos, estos principios, va a ser oída en lo alto y va a ser respondida por el Eterno. Entonces, dice ahí que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne quiere decir que entiende, comprende lo que está dentro de la persona. ¿Quién es la palabra? Yeshua. Es Yahweh, la Torah es Yahweh, Yahweh es la Torah, Yeshua es la Torah, el Espíritu es la Torah. Él discierne, Él sabe por la palabra. ¿Cómo por la palabra? Porque cuando tú te ves aquí, cuando tú lees la palabra y no caminas conforme a la palabra,
te está discerniendo. Yo digo, ay, es que yo soy muy fiel al Señor. La palabra dice que tenemos que ser fieles, pero soy infiel al Señor. Entonces la palabra discierne me está dando, la misma palabra me está desenmascarando lo que hay en mi corazón. ¿Me explico? Él está viendo la intención del corazón de cada uno de nosotros. Este es el tercer punto que te estoy dando, hermano, porque es muy importante. Tal vez el más importante de todos, para que tú puedas recibir, para que sea oída la voz en lo alto, tu voz en lo alto, y puedas recibir las bendiciones del Eterno. Entonces, hay buenas intenciones y hay malas intenciones. Y Yahweh obviamente va a responderle a aquel que tiene unas buenas intenciones. Que todo lo que quiere recibir es para dar. Al egoísta no le va a dar. Al egoísta no le va a dar. Por ejemplo, alguien que se sana, que es sanado de una enfermedad, ¿qué tiene que hacer esa persona? En agradecimiento, no ser egoísta. Ya recibiste tu sanidad, bueno, sigue el Señor y ahora ve a otros que están enfermos. ¿Me explico? Ve a darle lo que tú ya recibiste de gracia. Si estamos enfermos del alma y el Señor nos libertó de nuestras emociones, rompió las cadenas de la desesperación, de la angustia, de la amargura, del estrés, del odio, etc., tenemos que ir a otros. No ser egoístas, ya me sanó a mí, quedarme ya nada más yo con esa sanidad. No, llevarla a otros. Así es como funciona esto. ¿Sí? Entonces tenemos que ir, si el Señor nos da de comer, tenemos que llevarle a otros de comer. Si el Señor nos provee dinero, tenemos que ayudar a otros. Esa es la intención del corazón. Porque mucha gente dice, no, pues voy a ir porque voy a estar diezmando y ofrendando porque el Señor me va a dar. Voy a tener una televisión de esas de 60 pulgadas, me voy a comprar una televisión de 60 pulgadas, me voy a comprar pues empieza a hacer luego sus ideas, y ya al rato ya hasta se olvidó del Señor. ¿Verdad? Cuando debería de ser, no, cuando el Señor me dé a mí abundancia, lo primero que voy a hacer es llevarle al Señor. Amén. Voy a ayudar a los que necesitan. Y gracias por darme a mí las bendiciones. Sí voy a tener esa televisión grande, sí voy a tener esa bendición que tú me das, pero primero voy a poner en orden mis prioridades delante de ti. ¿Cómo te agrada a ti que yo sea? ¿Cómo vivir la vida? Amén. En el Señor. Esa es una vida, le llaman, los rabinos dicen altruista. Un altruista es el que ayuda a los demás. Nosotros no somos altruistas, nosotros somos bendecidores. Bendecimos a la gente. Amén. Porque de gracia recibimos, damos de gracia lo que recibimos. Amén. En todas las áreas, así es. Y cuando tú empieces a orar de esta manera, es una oración, hermano o hermana, que te va a ser respondida de volada. Puede ser bien rápida la respuesta. Yeshua mismo lo dijo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, no es cuestión de otra cosa más que de tener una fe firme en el Señor, ser obediente al Señor, ser humilde y tener ese deseo en el corazón de recibir para dar a los demás. ¿Estás entendiendo? Cuando tienes la intención de tu corazón limpia y pura delante del Señor, Él la ve y te empieza a bendecir. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 20? Que Yahweh hace memoria de nuestras ofrendas y holocaustos. ¿Sí? O sea, tú tienes la intención y dices aquí adentro, tu intención es ir a pedirle al Señor algo. Ajá. Tu intención del corazón es tener algo, írselo a pedir al Señor, pero ¿para qué quieres tener ese algo? ¿O para qué quieres recibir aquello? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con aquello que recibas? ¿Lo vas a atesorar para ti egoístamente? ¿O lo vas a dar o vas a repartir? ¿Me explico? Entonces, esa es la oración eficaz. Cuando tú ores así y el Señor está mirando la intención de tu corazón, si es una intención buena, te va a responder. Te va a responder
rápido, porque Él conoce la intención del corazón, es lo que ve. Porque mira lo que dice la palabra. Vamos a ver. Bueno, ya vimos Hebreos 4:12, ¿verdad? Dice ahí, es lo que estamos viendo, que la misma palabra es la que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La intención de tu corazón es la que cuenta delante del Eterno, porque aunque tengamos deseos y aunque tengamos fe, hermanos, si la intención no es buena, no hay respuesta del Eterno. Él va a mirar hasta lo profundo del corazón, allá donde está esa intención, ahí en tu corazoncito, ahí en tu ser interior, en lo más profundo, hasta allá escudriña el Señor, hasta allá entra, hasta lo profundo del corazón y de la mente, hasta allá llega y Él ve, pone la lámpara y empieza a escudriñar y ve la intención, ve lo que se está moviendo dentro de tu corazón, esa intención, y ve si esa intención es buena o es mala. Y cuando Él alcanza a ver que la intención es buena, entonces Él recibe la oración y Él la responde. Amén. Y el último punto es este. Te voy a dar un último punto. El último punto es pedir. Peticiones, hacer peticiones, pedirle al Eterno. Ya vimos que el primer punto es la fe, el segundo punto es el deseo y el tercer punto es la intención, que es lo que mira el Señor para poder responder. ¿A qué va a responder? A lo que tú tienes que pedir, porque si tú vas, pero no sabes qué le vas a pedir, no tienes una meta, un proyecto, un plan, algo, ¿para qué vas? Entonces sí, debes de saber pedir. Amén. ¿A qué vas? Entonces vas con el Señor a hacer peticiones. ¿Ok? Por ejemplo, hay peticiones u oraciones. Una petición es una oración de intercesión. Intercedes por una persona, ¿verdad? Delante del Eterno. Intercedes por una persona enferma, intercedes por un familiar que está en un problema o por tu propia vida, etc. Hay oraciones que se hacen hasta para comer. Entonces hay una variedad de oraciones que se hacen, ¿sí? Entonces nosotros llegamos con el Señor y queremos que nuestra oración sea escuchada, que nuestra oración sea eficaz y que funcione, que no haya ningún impedimento para que el Señor oiga la oración, y oyendo la oración nos va a responder. Entonces váyase usted a ver Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, vamos a leerlo y dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Pedid y se os dará. Dice que si pedimos, hermanos, se nos va a dar. Está hablando Yeshua, Y dice que si buscamos, vamos a encontrar, vamos a hallar. Y dice que si llamamos, se nos va a abrir. Ahora, tú ya aplicaste estos tres principios que te dije. La fe, el deseo y la intuición. Y la intención. ¿Ok? Ya tienes una fe firme, una fe que no la ha doblegado la incredulidad y la duda. Ya deseas en tu corazón verdaderamente, no nada más estás pensando, no es un deseo ferviente, y tienes unas buenas intenciones, entonces estás listo para que tu voz sea oída en lo alto. ¿Estás entendiendo? Y vas y empiezas tus peticiones. Dijo Yeshua, pedid y se os dará. ¿Tú crees que Yeshua estaba jugando cuando dijo esto, hermano? No, lo que Él dice lo cumple. Y su deseo y su anhelo es dar. Él es un dador, dio su propia vida por nosotros. ¿Qué no nos dará?
Pero mira lo que dice, pedir y se os dará. O sea, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pedir. Y luego dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ah, entonces, ¿cómo es? Tú vas y le pides. Te voy a poner un ejemplo. Tú le pides un trabajo. Sí. Vas a pedirle un trabajo. Vas, Señor, necesito un trabajo ahorita para empezar, después voy a poner un negocio, necesito para esto, para aquello, y no tengo trabajo, Señor. Bueno, tú ya te sometiste y lo vas a seguir al Señor, ya seguiste tus pasos, vas y le pides y le dices, Señor, por favor, dame ese trabajo, te lo pido en el nombre de Yeshua. Mira, Señor, tú tienes un deseo ferviente y una intención buena, porque vas con ese dinero, no solamente le vas a dar de comer a tu familia, sino que vas a ayudar, vas a ser una persona que vas a ser un dador. Amén. Y entonces el Señor ve y dice, ya me pidió. Ok, pedid y se os dará. Ya te lo dio. Si tú cumpliste esos principios de andar en humildad delante del Señor, andar en ese deseo con humildad, en fe, en intención buena, entonces ya te lo dio cuando tú ya fuiste y le pediste. Por ejemplo, tú quieres un trabajo, estamos hablando de un trabajo. Vas y le pides el trabajo, ya te lo dio el Señor en ese momento. Pedid y se os dará. ¿Tú le pediste? ¿Cumpliste con los requisitos? ¿Crees que te lo dio? ¿Tienes fe para creer que te lo dio, sí o no? Ya te lo dio. Y después lo segundo dice, buscad y hallaréis. ¿Qué tienes que hacer ahora si ya te dio el trabajo Él? Buscar el trabajo. Buscad y hallaréis. ¿Y qué dice el tercer punto? Llamad y os abrirá. ¿Qué tienes que ir? Ya encontraste el lugar donde dice se necesita tal persona, se necesita personal. ¿Qué tienes que hacer? Llamar. Vas con el encargado de recursos humanos, el que mete a la gente a trabajar y le presentas tus papeles, ¿ok? Y ya tienes la bendición y ya te lo ha dado el Señor. ¿Entendimos? Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Ya se te dio cuando pediste. Luego dice, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. ¿A poco tú, si no buscas, vas a hallar? Buscad y hallaréis. Y al que llama, se le abrirá. Aquí vengo, Señor, mire, vengo buscando trabajo, mire, vengo buscando esto, yo sé hacer esto, yo soy esto y aquello. Aquí está. Ah, sí, cómo no, porque ya tienes la bendición del Eterno, ya te dio el trabajo, ya te dio el negocio, ya te dio aquello que estás pidiendo. ¿Me explico? Porque cumpliste con esta palabra, con estos requisitos, con estos principios de tener fe, de tener un deseo en humildad y una intención buena con para la bendición que te va a dar el Eterno. Y está hecho. Estos son principios del Eterno que están en la palabra, están revelados y son prácticos. ¿Sí? ¿Quieres un negocio? Señor, quiero poner un negocio, Señor. Ajá. Es los mismos principios. Pedid y se os dará. Si tú andas siguiendo al Señor, es una oración eficaz, ¿me entiendes? Es una oración que funciona. Ya fuiste y pediste, ya te lo dio en ese momento. Amén. Ahora se te va a atravesar, se te atraviesa un diablo, un demonio que se te opone a cerrarte los caminos. ¿Qué vas a hacer tú? Pues echarlo fuera. ¿Me está entendiendo? Y se tiene que retirar. ¿Por qué no dice la palabra mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Ah, bueno, tienes que tener esa fe. Entonces dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque, dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, a lo mejor recibe, y el que busca, a lo mejor encuentra, y al que llama, a lo mejor se le podrá abrir. ¿Amén? ¿Cuál amén? ¿Cuál amén? No, ¿cómo amén? Escuche bien, aprenda a oír. Aprenda a oír, hermano, hermana. Le estoy diciendo, porque todo aquel que pide, a lo mejor recibe. ¿Así dice? No está diciendo a ver si sí o no. El Señor nunca dijo así. El Señor, si te dice una cosa es porque así es. Todo el que pide, recibe.
O sea, todo el que pide conforme a sus principios, ¿verdad? Y el que busca, halla. O sea, nada de que a ver si encuentra o no encuentra, va a hallar. Entonces, si tú vas, ya le pediste un trabajo, ya le pediste un negocio, ¿tú crees que si no es así, si no recibimos lo que el Señor nos está diciendo aquí, es porque hay algo en nosotros o es que un demonio está atravesado? O hay un bloqueo que no oye la oración del Señor, ¿me explico? Entonces hay que ir a la razón, a las causas. ¿Cuáles pueden ser las razones? Ya les dije, el orgullo, la soberbia, el altivez, el egoísmo, la codicia, la avaricia, ¿ok? La envidia, el chisme, las contiendas, etcétera, todo lo que el Señor prohíbe aquí en la palabra que hagamos. Entonces esos son bloqueos, se nos bloquea. Ajá. Pero si tú andas caminando bien delante del Eterno, andas correctamente delante de Él, tú tienes aseguradas estas bendiciones. Tienes asegurada la oración, la respuesta, porque tú hiciste una oración eficaz. Una oración que funciona. Por eso, oración eficaz quiere decir que funciona. Quiere decir que aquello que tú quieres, lo vas a recibir. Quiere decir que produce un efecto que tú estás esperando. Cuando tú oras, tu oración produce un efecto. Mira, hay causa y hay efecto. ¿Sí? La ley de la causa y el efecto. ¿Ok? Quiere decir que si tú oras conforme a los principios del Señor, conforme Él te lo ordenó y le agradas, entonces Él oye la oración y te responde de igual manera. Ajá. ¿Te va a responder? Tú oraste y el Señor te responde. Él te oye, porque Él no miente. Tú ya pediste, tú ya buscaste, tú ya llamaste. Le pediste y ya te lo dio. Ahora ven, busca, y en todas las áreas de la vida así es. ¿Ok? Nosotros tenemos que ir, mira, la gente quiere recibir a veces sin ir a buscar al Señor. Nosotros tenemos que ir a buscar al Señor, ¿o no? ¿No anhelas su presencia? Tú le pides, Señor, quiero tu presencia aquí, Señor, y alabas. Señor, en una alabanza, quiero tu presencia, Señor, lléname de ti, Señor, etcétera. ¿Sí? Tú le pides eso al Señor. Bueno, ya le pediste, ¿ahora qué tienes que hacer? Buscarlo. ¿Quieres ser lleno de su presencia o no? ¿Te estás pidiendo su presencia? Bueno, ya te dije, ya, ok, te voy a llenar. ¿Ahora qué tienes que hacer? Ir a buscar al Señor para que te llenes de su presencia, en oración, en ayuno. ¿Me entiendes? Y luego dice, el que halla, el que busca, halla. Y el que llama, así verá. ¿Quieres que el Señor se te manifieste? ¿Quieres que la presencia del Eterno? ¿Quieres la unción del Eterno? Ahí estás. Te estás llamando, estás en oración, estás en ayuno. Amén. Y al que llama se le abrirá, el Señor te abre la puerta. Ay, eres terco, hijo. Pues que no me quieres abrir. No me abrió con un ayuno, pues voy y me meto en otro ayuno de perdido de un día o de 2 días. Órale pues. Y no, a ver, ¿por qué no me abriste? Porque estoy mal en mi corazón. ¿Cuál es el asunto? Me humillo ante ti, dímelo, háblame. ¿Me entiendes? Yo quiero ser llenado de tu presencia. Yo quiero ser ungido con tu espíritu. Amén. Entonces, así es este asunto. Estos son principios de la palabra. Y si tú los pones en práctica, el Señor te va a responder. Y con esto terminamos. Primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Versículos del 13 al 15. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Elohim. En el nombre del Hijo de Elohim, pues es Yeshua. Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Tú crees que tienes vida eterna?
bien haces, tienes fe. Y para que creas en el nombre del Hijo de Elohim, ¿crees en el nombre de Yeshua? Bueno, estás cumpliendo los requisitos. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Aquí está otra clave, la confianza. ¿Tú confías en el Eterno o no? ¿Será el Señor digno de confianza? Oye, no hay nadie que sea digno de confianza como Él, nada más Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, aleluya. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, o sea, Él tiene su propia voluntad, es la voluntad más grande que hay, Él, ¿ok? Pero si pedimos conforme a su voluntad, ya la hicimos. Puedes ponerle así, ¿verdad? Puedes decir, si le pedimos conforme a su voluntad, ya la hicimos, porque dice aquí, Él nos oye. Si le pedimos, ahora, ¿cómo es conforme a su voluntad? ¿Cómo es conforme a su voluntad? A ver, respóndame a alguien. Exactamente, lo que estamos leyendo ahorita. Estos son los requisitos que Él pide, conforme a su voluntad. Entonces, te está asegurando el Eterno por boca del apóstol Juan, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Que seamos egoístas o que seamos dadores? ¿Que ayudemos a los demás o que nos pasen inadvertida a la gente que necesita? ¿Amén? Bendito es el Eterno. Mira, cuando tú pones tus ojos en el ministerio, hermano, te voy a decir una cosa. Este ministerio, un ministerio representa el reino del Señor. ¿Sí? Donde Él se mueve. Los chamayí es una puerta del cielo. ¿Tú crees que si cuando tú bendices este ministerio no te ve el Señor? Si tú pones primero la obra del Señor, porque si una persona pone primero la obra del Señor, está poniendo primero que siga fluyendo su verdad, su palabra, su salvación. ¿Me estás entendiendo? Lo que mantiene este mundo así como está es la palabra del Eterno. No hay otra cosa, es la palabra. Y por eso Él recompensa a las personas que ponen primero el ministerio, que diezman y que ofrendan, como vimos ayer en el Salmo 20, ¿verdad? Poderosas palabras que dijo: tú harás memoria de nuestras ofrendas y holocaustos. Wow. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, si ya sabemos que ya nos está oyendo, en cualquier cosa que pidamos, aleluya, diga, en cualquier cosa, en cualquier cosa que le pidamos, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea ministerial, ya sea cualquier espiritual, en cualquier área, cualquier cosa, cuando el Señor dice cualquiera, está diciendo lo que quieras. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos, no a ver si las vamos a tener, sabemos que tenemos. Por eso te dije hace rato que cuando vamos y oramos y le pedimos y cumplimos con los requisitos, ya está hecha, ya te respondió, ya oyó la oración, ya respondió. Tenemos ya en ese momento, cuando estamos orando por la fe, creemos, tenemos ya en ese momento lo que le hemos pedido. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate lo que dice, no dice la petición, las peticiones, porque ¿sabes qué? A Yahweh no lo podemos limitar, Él es el ilimitado. Él es el Ein Sof, el infinito. A Él no le podemos limitar. Ay, es que nada más te voy a pedir esto, Señor, porque pues no sé, a lo mejor es muy difícil para que tú me ayudes en esto. No. Él se goza en dar. Por eso dice aquí las peticiones que le hayamos hecho. Él se goza en dar. Él se goza en bendecir a sus hijos y a sus hijas. Ese es el deseo del corazón. El Señor también tiene deseos de bendecir.
Ya vimos la vez pasada la enseñanza que les di, que para crear el mundo Él y para crear al hombre aquí en el mundo, primero tuvo un deseo en su corazón. Y la intención del corazón del Eterno es limpia y es pura. Dijo, en su intención de su corazón era crear, le nació el deseo de crear un mundo y crear una raza de seres humanos para derramar sobre ellos todo su amor, toda su bendición, todos sus buenos dones, sus dádivas buenas. ¿Me entiende? Entonces, hermano, ahí mismo, en Mateo 7, regrésese tantito, porque no terminamos de ver ese versículo, me faltó algo. Mateo 7, versículo, estábamos del 7 al 11, entonces el versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, díganme quién quiere que su hijo se quede chimuelo. Que les pida pan y que tú vayas y le des una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quieres que le muerda? ¿Que se muera del veneno? Es lo que está diciendo el Señor. Pues si ustedes, siendo malos, levante la mano al que es muy buenito, muy bueno. ¿Verdad que no? No hay ni un justo, dijo. Nosotros estamos en la justicia del Señor por Él, en su justicia de Él, no en nuestra propia justicia, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, saben dar buenos regalos. Si tú eres un papá que tiene dinero, hermano, y tu hijo te porta bien, ¿le vas a comprar un patín del diablo o le vas a comprar un buen regalo? El patín del diablo te lo das a los demonios para que se vayan al infierno, ¿verdad? Así le pusieron, ¿verdad? El patín del diablo. ¿Y cómo se caían los niños con esos patines? Entonces dicen: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Otra vez veamos el principio. Dará una cosa a los que le pidan. ¿Dijo así? Dará buenas cosas en general, o sea, en plural, porque Él es ilimitado. A Él no lo vas a dejar pobre con pedirle 10 millones de dólares. ¿Estás entendiendo? Él es el dueño del oro y la plata. Las calles son de oro allá. En el cielo las calles son de oro. Todo lo que está ahí es fastuoso, joyas. Le dijo un hermano: Señor, aviéntame un pedazo de pavimento de ahí, de las calles de estas. Son de oro, hermano, el pavimento que tiene ahí, mira, pavimentadas con oro. Aviéntame, Señor, ¿verdad? Un pedazo del pavimento que tiene ahí. No muy chiquito tampoco, más o menos. De unos 100 kilos más o menos. Entonces, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, o sea, mi papá, les va a dar buenas cosas a los que le piden? Es la oración poderosa, hermanos. Esta es la oración eficaz y la oración que funciona. ¿Quieres que funcione la oración para tu vida o no? Para tu familia, para tus finanzas, para tu salud. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Quiere decir prosperados, quiere decir sanados, quiere decir levantados. ¿Sí? Entonces, ya no tenemos por qué vivir, hermanos, en lo bajo.
Ya tienes estas revelaciones. Ponlas en práctica. Estas cosas que te doy, me da el Señor, son prácticas. ¿Me entiendes? A veces te enseño cosas profundas, pero esas son, y te voy a enseñar más, pero estas son cosas prácticas aquí. Para que las practiques aquí, para que sean efectivas. Eficaz también quiere decir efectivo. ¿Quieres que tu oración sea efectiva? ¿Quieres que tu oración funcione? ¿Quieres que tu oración sea eficaz? Es decir, ¿quieres que tu oración produzca el efecto que tú esperas? El anhelo, el deseo que tienes aquí en tu corazón. Yo sé que tienes deseos, yo sé que tienes anhelos, hermano, hermana. Pero vamos, despiértate de ese letargo, gózate en el Eterno. ¿Me estás entendiendo? Ve con Él con alegría de corazón. Vive la vida en Él, vive la palabra, no nada más la leas, vívela. Y el Señor te va a responder tus peticiones. ¿Quieres que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa se conviertan? Lo vas a ver. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Te aferras, lo llamas, amén. Hay que buscar al Eterno. El que busca, encuentra. El que busca, materializa las cosas. ¿Sabes que el que busca materializa las cosas? El que busca las materializa. Hasta que no encuentras algo, lo tienes ahí palpable, ¿verdad? Se materializó. ¿Estás entendiendo? Lo busqué y se materializó. Busqué el trabajo y se materializó. Busqué el negocio y se materializó. ¿Entienden? Bueno, espero que haya sido entendida y que se ponga por práctica, que la estudien y la pongan por práctica estos principios para tu vida, para que seas bendecido y tu oración sea eficaz y funcione. ¿Entendimos? Bueno, allá en las naciones el Señor les bendiga. Espero que esta enseñanza sea de mucha edificación para sus vidas. Hermano, hermana, hay que vivir la palabra, no nada más hay que leerla, hay que vivirla y hay que poner en práctica estos principios prácticos para la vida aquí en la tierra. Amén. Para la vida aquí rutinaria que estamos viviendo, son principios prácticos para alcanzar la bendición de lo alto. Aquí en Aretz, aquí en la tierra, aquí en Malhut, aquí en el mundo. Amén. Y ahorita, y que sean rápidos, porque el tiempo apremia, porque Yeshua viene. Mientras estamos aquí, hay que poner en práctica esos principios, hay que levantarnos. El Señor te quiere levantar, te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sanar, te quiere sacar de ese caos en el cual estás. Amén. Él nos quiere libertar. Yo he decidido ser libre, yo he decidido ser feliz, yo he decidido no ser esclavo, yo he decidido no ser infeliz. Es una decisión que tú tomas. Aquí está, tú decides si tu oración sea eficaz o que no sea eficaz. Si tú pones en práctica estos principios, los oras, los lees, los estudias y vas con el Eterno, Él te va a responder. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, Kadosh Baruj Hu sea con todos ustedes, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que funciona. Amén y amén.